Muchísimas gracias por la invitación, señora Procuradora del Tesoro, señores subprocuradores, que nos han recibido con tanta calidez, con tanto afecto, por la charla en intimidad recién en el café, en donde confesé en privado y ahora lo hago público, que cuando recibí la invitación me corrió una sensación extraña como la que me acaba de ocurrir, al ver mi nombre en las mesas, con personalidades tan importantes de la cultura, de la política, de la economía argentina. Así que soy un agradecido, siento el honor y más que el honor, el privilegio de formar parte de este tan importante evento de discusión sobre ni más ni menos que la soberanía política, económica y cultural de nuestro querido país. Entonces, soberanía y el rol del Estado. Mi humilde propósito es tratar de contribuir a los ejes de discusión de estas jornadas a partir del rol del Ministerio Público Fiscal como órgano del Estado en defensa de la soberanía y, concretamente, puesto que es mi área de trabajo, en defensa de la soberanía económica. Yo tengo el privilegio y la responsabilidad de representar al Ministerio Público Fiscal de la Nación en el combate contra la criminalidad económica y financiera. Estoy a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, o PROCELAC, que aclaro, siempre me gusta aclarar, no es un equipo que produce insumos ni lácteos ni farmacológicos, a pesar de que hay una droga omeprazol de propiedades digestivas que tiene el nombre comercial PROCELAC. Bueno, nosotros no hacemos eso, sí producimos insumos para otro tipo de actividades. Entonces, esa es el área de trabajo en el cual yo me desempeño desde diciembre del año 2012, a partir de la fecha en la cual la Procuradora General de la Nación, la doctora Alejandra Gis Carbó, a pocos meses de asumir, definió como eje prioritario en materia de política criminal el combate a la criminalidad económica. De manera tal que mi aporte es un poco contarles la experiencia en estos últimos dos años, casi 2 años y medio en esta materia, ¿no? A través de, quizás ejemplificando con algún caso que implican un ejercicio positivo de la defensa de la soberanía económica. Y en este contexto es imposible soslayar los cambios que se han producido en nuestro país en estos últimos 10 años, porque hay un cambio claramente de paradigma. Después de que durante la última dictadura cívico-militar se instaurara el paradigma neoliberal y se profundizara durante 2 décadas posteriores, me estoy refiriendo a la década de los 90, época en la cual la ratio del capitalismo financiero dominaba a la ratio política en nuestro país, pues ese esquema se ha invertido con muchas dificultades. Y al invertirse ese esquema, esto se puede ver, se puede traducir en la dinámica, el avance del control estatal sobre distintas áreas, y fundamentalmente el área económica. Y así es que se dictaron normas, como la Carta Orgánica del Banco Central, que define el rol del organismo rector en materia monetaria, que debe propender al desarrollo económico, pero con equidad social. También se dictó la nueva Ley de Mercado de Capitales, que regula la actividad del mercado de capital en la República Argentina, sustituyendo el paradigma de los mercados autorregulados por un paradigma que trata de federalizar la actividad, la intermediación bursátil en la República Argentina para dar lugar a pequeñas y medianas empresas también, que antes se encontraban relegadas de esta actividad lucrativa, que muchas veces es vista con sospecha, pero que si se desarrolla de manera transparente, es un buen motor dinamizador de la economía. ¿Por qué una pequeña y mediana empresa no puede emitir sus títulos e intermediar en el mercado de capitales? Entonces, digo, no podía dejar de mencionar los últimos cambios estructurales que se han dado en la República Argentina para ilustrar gráficamente cómo esto que les decía, la ratio política, por fin, con muchas dificultades logra, no sé si dominar, pero sí controlar o encauzar el paradigma del capitalismo financiero global y las consecuencias que todos sabemos y padecemos. En este contexto, entonces,
cómo se inserta el Ministerio Público Fiscal de la Nación, que como ustedes saben, tiene estatus constitucional propio a partir de la reforma constitucional de 1994, cuyo artículo 120 define que el objetivo del Ministerio Público Fiscal es promover la justicia, defender la legalidad, defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad, promoviendo el accionar de la justicia. Y cómo a lo largo de estos 10 años, concretamente, sí, de los últimos 10 años, el Ministerio Público Fiscal se pliega a esta articulación con los otros poderes públicos, sobre todo vinculados a la actividad económica, para dar combate a la criminalidad económica. En este sentido, yo visualizaría una estrategia que tiene que ver con el rol del Estado argentino en los organismos internacionales, en los foros globales, donde se generan los más altos estándares técnicos del combate contra la criminalidad económica y el lavado de activos. Me estoy refiriendo al GAFI, al Grupo de Acción Financiera Internacional, pero también me refiero a los compromisos internacionales asumidos por nuestro país al ratificar tratados internacionales como la Convención de Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Internacional, las convenciones interamericanas de Naciones Unidas contra la corrupción, etc. Quisiera repasar un poquito cuál fue el proceso de Argentina frente a GAFI, y tenemos el privilegio de contar con la presencia del doctor Eduardo Barcesat, que ha disertado ayer y con quien tuve el honor de representar nuestro país, integrando la delegación argentina en foros de discusión con expertos estadounidenses y canadienses en los Estados Unidos hace 2 años, para tratar de que comprendan la barrera cultural que separa a la tradición jurídica continental de la tradición jurídica del mundo anglosajón, para que se pueda comprender el esquema jurídico argentino y aspectos técnicos que hacen a la regulación del lavado de activos y otros delitos financieros. Argentina, miren, paradójicamente el GAFI, este foro global que ha recibido muchas críticas, ciertamente legítimas, porque detrás de un discurso de asepsia política se dice que se generan y se fomentan los estándares de lucha contra la criminalidad financiera, y eso es cierto, pero también es cierto que el GAFI es un ámbito donde se definen las políticas financieras de los bloques hegemónicos, en detrimento de los países emergentes, varios de los cuales son acusados de terroristas porque tienen riqueza petrolera. Y uno de ellos es Venezuela. Contamos aquí con la presencia del subprocurador del Tesoro de Venezuela. Otro es Cuba, que no tiene petróleo, pero sí tiene motivos ideológicos para recibir el mote de terrorista. No obstante lo cual, y pese a esta hipocresía que reina en estos foros, la posición argentina desde un punto de vista estratégico es, puesto que somos parte del club, de este selecto club desde el año 2000, tenemos obligaciones de adecuar nuestro sistema a los altos estándares que se generan para aplicarlos, sobre todo en nuestra región, con los países hermanos de América del Sur, para repeler al buitre internacional que viene a depredar nuestra soberanía económica. Me refiero a los bancos, HSBC, eso que mucho se habla, del cual me voy a referir en los casos particulares. Entonces, la posición argentina frente a GAFI hoy está muy bien. Argentina ha sido reconocida en octubre del año pasado, en el último plenario, en el cual tuve el privilegio de participar representando mi organismo, junto con otros compañeros y compañeras de la CNB, del Banco Central, coordinados por el titular de la UIF, el licenciado José Esbatela. Lo que significó, salir de la lista gris significó el reconocimiento de que Argentina tiene un sistema consistente a la altura de los estados que acreditan los máximos estándares internacionales para combatir la criminalidad económica. Esto no fue de un día para otro, sino que llevó un proceso de 3 o 4 años de mucho trabajo, de reformas estructurales a nivel normativo, a nivel de compromiso de los organismos públicos, con un gran esfuerzo liderado por el titular de la UIF, el compañero José Esbatela. Tuvo este momento de gloria cuando el año pasado nos sacaron de la lista gris. Pero no fue fácil porque en el año 2009, tras una visita de alto nivel técnico del GAFI,
se comprobó que Argentina estaba en una situación bastante deficiente, se marcaron 47 deficiencias estratégicas, y por eso fue que en el año 2010 la Presidenta de la Nación tomó la decisión política de revertir este proceso, lo designó el licenciado Batella, lo dotó de los recursos, y cada organismo público hizo su máximo esfuerzo, y ese esfuerzo se vio coronado con esta decisión, que para muchos, que muchos lo desconocen y que la prensa hegemónica se ocupó de ocultar, pero es un resultado, un reconocimiento que nos puso muy contentos a los que formamos parte de la lucha contra el buitre externo, pero también del buitre interno. Entonces quería marcar esta dimensión estratégica y la posición argentina frente a estos organismos globales. Pero también tenemos la estrategia interna y a eso me quería referir. La estrategia interna está definida por el trabajo articulado en todos los organismos que les he estado mencionando y en lo que compete al Ministerio Público. Como les decía, la Procuradora General en el año 2012 crea la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos. Y ella siempre me dice, en público y en privado, que me tiene una sana envidia, que le gustaría estar en este lugar. Y no es casual que la primera Procuraduría que crea en su gestión sea esta, con este objetivo de combatir la criminalidad económica, porque ella antes que ser Procuradora General de la Nación fue fiscal general ante los tribunales comerciales, entonces a raíz de su experiencia pudo conocer cómo operan los poderes fácticos y por eso tuvo muy claro, apenas inicia su gestión, al momento de definir las prioridades de persecución penal, crear una Procuraduría, que es un equipo de trabajo, que tengo el orgullo circunstancialmente de conducir, que tiene el objetivo institucional de elevar los estándares de juzgamiento de la criminalidad económica, que como ustedes saben, en términos estadísticos, han sido y siguen siendo bajos. Se calcula que por debajo del 10%, un juicio por delitos económicos se resuelve en la etapa oral, en la etapa donde se produce el desenlace fatal. Estamos hablando de un 10% de juzgamiento en sede de juicio oral, muy por debajo de ese porcentaje en términos de condena. Entonces nuestra misión es justamente elevar los estándares de eficiencia desde el Ministerio Público Fiscal, a partir de la función que tiene un fiscal de sostener la acusación penal pública en un proceso, para revertir esos magros resultados. Magros resultados que tienen distintos factores que lo explican, y uno de ellos, el más importante, es el factor cultural. Las cárceles están llenas de pobres y esto no es ninguna novedad. Más del 97% de las cárceles está poblada de personas excluidas del sistema socioeconómico-cultural, de vulnerables, de autores de óperas toscas, como dice el querido profesor Raúl Zaffaroni, porque no tienen los mecanismos para rechazar, no tienen mecanismos para evitar ser atrapados por el sistema. Sí los tienen los poderosos, sí los tienen los empresarios evasores, que esos no son vulnerables socioeconómico y culturalmente, porque tampoco son percibidos como tales, ¿no? Díganme ustedes, si no, cuál es la percepción que se tiene de un empresario que organiza todo un dispositivo para fugar divisas, ya que estamos discutiendo públicamente el tema del HSBC, no es percibido socialmente como un delincuente. Vive quizá en un country, se manejan autos lujosos, goza de estatus social, es un profesional. La sociedad no lo ve como un delincuente, porque tampoco padece la acción de él como una víctima, como las víctimas que sufren un atentado contra su libertad individual o contra su propiedad, donde tenemos una víctima visibilizada que va y reclama justicia ante el comisario y ante el juez. La víctima de las grandes maniobras de criminalidad económica somos todos, porque el empresario evasor priva al Estado de grandes sumas de dinero para que el Estado la pueda aplicar en políticas públicas, de educación, salud, etc. Entonces, el factor cultural. El sistema judicial se ha preocupado y se ha ocupado y preocupado de criminalizar a los sectores vulnerables, porque para un magistrado medio, promedio, por supuesto que hay excepciones, resulta mucho más cómodo criminalizar a estos perfiles, porque no te la van a facturar en términos de denuncias, nosotros sabemos muy bien de lo que estamos hablando,
Las reacciones del poder fáctico son la criminalización de nuestro trabajo. Yo estoy procesado justamente por cumplir con mi trabajo. Entonces digo, al magistrado promedio le resulta mucho más cómodo criminalizar a estos sectores que no te lo van a facturar en términos sociales. Ahora, cuando te metes con el poder, bueno, ahí se ve el compromiso, ¿no? Entonces, nosotros tratamos de revertir ese esquema, tratamos de hacer una distribución más equitativa e igualitaria de la violencia estatal, que es la cárcel. No porque estemos convencidos que la cárcel sea la solución al conflicto penal, porque detrás del conflicto penal, por lo menos el que más visibilidad tiene, son conflictos sociales. Siempre un conflicto judicial de naturaleza civil, laboral o penal, que es donde con mayor claridad se ve desde el punto de vista filosófico el drama de una persona que está presa. Por eso digo, no porque esté convencido de que la violencia o la cárcel sea la solución ni para el rico ni para el pobre, pero al menos distribuyamos un poco más equitativamente para que este 97% de cárceles pobladas por gente vulnerables empiece a tener otra composición de sus clientes, ¿no? Entonces, detrás de ese objetivo estamos. Para cumplir ese objetivo, recién lo hablamos también con Angelina, es imprescindible el trabajo interdisciplinario. Ya no es posible visualizar o emprender esta lucha solo con abogados. Se necesita perfiles profesionales de las ciencias económicas. En este sentido, en el equipo de trabajo de la Procuraduría hay economistas, contadores, criminólogos, sociólogos, informáticos, antropólogos financieros, que es un campo muy interesante. Ustedes se preguntarán qué hace un antropólogo financiero. Pues hace una lectura antropológica del mundo de las finanzas, hace análisis reticular de redes complejas y te muestra en una pantalla cómo un fenómeno o un grupo de criminalidad organizada opera concentrando niveles de decisión estratégica y también política, y eso se ve representado en un mapa. Lamentablemente no me alcanza el tiempo para mostrarle, pero es muy interesante ver cómo tiene una aplicación práctica el saber del antropólogo financiero. No me quiero desviar mucho del tema. Entonces la Procelac es una oficina especializada conformada por unos 60 profesionales que están divididos en 3 bloques. Un bloque operativo donde están los equipos de trabajo, las áreas de trabajo que abordan el delito de lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, el delito de fraudes fiscales y aduaneros, el área de delitos contra la administración pública, el área de delitos en el mercado de capitales, el área de delitos financieros. Hay un bloque que se encarga de la gestión administrativa y hay un bloque que concentra todos los técnicos a los que lo hacía referencia con anterioridad. La estrategia nacional en el combate contra la criminalidad económica tiene en el Ministerio Público esta estructura y la alianza estratégica con los otros organismos públicos, ya mencionado, Banco Central, CNB, UIF. Y aquí también quiero hablar de un cambio de paradigma en el trabajo articulado y que creo que es la clave del éxito. Hemos tenido un importante desarrollo en el combate de la criminalidad financiera en torno a la comercialización ilegal de divisa, el eufemísticamente mal llamado dólar blue. Es un delito, el delito de cambiar es un delito, a pesar de que cierto sector de la prensa se empeñe en mencionarlo de otra manera. Me parece que es un ejemplo de trabajo articulado y de cambio de paradigma. Hasta la asunción del licenciado Alejandro Banoli al frente del Banco Central, que tiene, como ustedes saben, una área de trabajo importante que es la Superintendencia de Entidades Financieras, que se encarga del control de las entidades bancarias y financieras, las casas de cambio. Hasta el ingreso del licenciado Banoli, el control sobre la actividad financiera era visto como un servicio para permitir el libre desarrollo del mundo de las finanzas. Esto tiene una explicación clara en un paradigma neoliberal.
nosotros concebimos al control como un control preventivo para mitigar riesgos y tener resultados consistentes. ¿Y esto cómo se traduce en la práctica? Y se lo voy a dar con un ejemplo bien gráfico sobre la visita carcelaria. Si uno quiere conocer las condiciones en las que están los presos en las cárceles argentinas, tiene que llegar de sorpresa, patear la puerta y decir vengo a controlar. No tiene que avisar una semana antes porque si no lo van a tener al preso bañadito, cambiadito, peinadito, con perfume, para ocultar el infierno que se vive en las cárceles. Bueno, acá pasa lo mismo. Los controles que hacía el Banco Central hasta este cambio de paradigma era previo aviso. Entonces, las casas de cambio y las financieras tenían los papeles en orden, te esperaban con un mate. Y desde que se empezó a quebrar este paradigma y el trabajo articulado, se cae sin avisar y el resultado de eso son, en 2 años de trabajo, 40 millones, 50 millones de pesos secuestrados, solamente en materia de divisa, pero un montón de documentación y elementos de prueba que nos permiten acreditar la cantidad de maniobras ilícitas que se cometen aquí a pocas cuadras. Como si no se han dado cuenta ustedes, yo soy de Córdoba, y cuando vine a la Procelac me impactó la manera impúdica con la que se visualiza la actividad criminal en la City porteña, con el llamado dólar ilegal, el famoso arbolito. En Córdoba también se desarrolla, pero no con esta impudicia. Entonces, yo digo, no puede ser, que es la paradoja de un fiscal antilavado, un fiscal contra los delitos económicos, que en un tramo de 50 metros, 3 personas te vengan a intentar vender dólar blue. Entonces, a partir de ahí empezamos a desarrollar un trabajo con el Banco Central y con el resto de los organismos reguladores, teniendo en claro, pero muy en claro, que la lucha contra el dólar ilegal no es la cárcel para el arbolito, que es una persona vulnerable y que muchas veces es extranjero y está desarrollando esta actividad porque no le queda otra y está solamente por el sándwich y la coca. Eso lo sabemos porque lo hemos, a través de un sociólogo nuestro, los hemos entrevistado y estamos haciendo un trabajo. Nuestro desafío está en subir de nivel y poder comprobar que las cuevas en todo caso son terminales de bancos, aunque ustedes no lo crean, son terminales de bancos. En las cuevas no solo se produce comercialización ilegal de divisas, sino también se lava dinero, y ese dinero proviene del narcotráfico, proviene del secuestro, de la trata de personas, proviene de la evasión, como en Córdoba, una zona de alto riesgo fiscal en torno a la actividad del comercio de granos. Entonces, la cueva tiene sus particularidades en función del emplazamiento territorial, la realidad económica de cada lugar. Por ejemplo, en el norte las cuevas están vinculadas al tráfico internacional de divisas, pero aquí en Buenos Aires la cueva está vinculada a los ilícitos financieros, ¿sí? Y muchas veces, como les digo, son terminales de los propios bancos. Por eso, nuestra lucha en esta actividad, en una de las facetas que nosotros trabajamos es contra los buitres internos. Cinco minutos. En enero del año pasado, el 23 de enero del año pasado, se vivió una jornada vertiginosa en materia económica, puesto que se produjo un intento de golpe de mercado, no, un golpe de mercado que terminó por quebrarle al gobierno el brazo, que tuvo que salir a devaluar. Mientras yo me encontraba en Córdoba, en mi casa de las Sierras, se produce este acontecimiento. Iniciamos una investigación que terminó con la denuncia contra 6 bancos globales, casualmente o no, condenados en el mundo entero por el mismo tipo de prácticas que desarrollaron en la República Argentina. Ustedes, no sé si recordarán, esa jornada vertiginosa se comprobó en nuestra investigación que 6 bancos globales estaban operando hacia el alza del precio del dólar. En la República Argentina el precio del dólar se fija en base a la lógica de oferta y demanda. Hay un segmento mayorista que se denomina MULC, que es mercado único y libre de cambios, en donde bancos se compran dólares entre sí y después, y así se fija el precio, ¿no? Libre, pura lógica oferta y demanda.
Y una vez que se fija el precio, tenemos un segmento minorista, que es donde van las empresas para obtener dólar a los bancos para hacer frente a sus operaciones de comercio exterior, las personas físicas que quieren viajar, etcétera, etcétera. En el segmento mayorista, nosotros comprobamos en nuestra investigación que estos 6 bancos globales, JP Morgan, HSBC, lo mismo de siempre, que estaban efectuando maniobras de colusión a través de un sistema de comunicación interna para presionar el alza. Eso llevó que el dólar en esa jornada se comercializara a un peso 20, un peso 30 por encima de los valores de referencia y los valores históricos, y eso significó, para que ustedes tengan una idea, en términos de rentabilidad, una rentabilidad del 2000% para el sistema financiero en comparación con el mismo mes del año anterior. Con todas las consecuencias que trajo eso económicas para nuestro país. ¿Por qué? La burguesía nacional, nuestros buitres internos, los malos, aprovecharon esa movida y sobre todo los que se dedican a la comercialización, a la producción de alimentos, que en la República Argentina esta actividad económica no depende del valor de la divisa porque no se importa insumo para producir alimentos. Estos sectores y otros como la industria de la construcción, la industria farmacológica y del aluminio, aprovecharon este salto del dólar para remarcar sus precios, para retener mercadería, y eso generó un comportamiento inflacionario ficticio y arbitrario de 30 puntos. Entonces, bueno, es uno de los ejemplos de cómo desde el Ministerio Público, en conjunto con el Banco Central, salimos a desarrollar un acto positivo de defensa de nuestra soberanía económica porque denunciamos penalmente por primera vez en la historia a bancos por un golpe de mercado. Esa causa está en pleno trámite en el Foro Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires y esperamos tener resultados concretos a la brevedad. Tenía otros casos también para comentarles. Yo concretamente venía preparado para presentarles el caso Argentina contra las petroleras inglesas que están desarrollando actividades ilegales de extracción, de exploración y extracción de hidrocarburos en nuestro mar territorial en el sur, pero preferí no hacerlo porque hay otros compañeros que van a abordar este caso en los próximos bloques, pero me parece un hermoso caso que demuestra realmente cómo los organismos públicos de la República Argentina, en un trabajo articulado con la Procuración del Tesoro de la Nación, porque la doctora Angelina Bona fue la que patrocinó la denuncia que presentó el canciller Héctor Timerman y el ministro de Planificación Julio De Vido en la Procuración, y a partir de ahí la Procelac articuló con 2 compañeros fiscales del sur, que fuimos los que presentamos el caso en la Justicia Federal de Río Grande, y tuvimos una muy buena respuesta de la juez porque admitió nuestra acusación, hizo lugar a nuestras medidas de prueba, y no le puedo decir, me estoy mordiendo la lengua, pero tenemos muy buenas noticias para contarles. Pero me voy a... Estaba esperando este último momento a ver si mi compañero me lo decía, pero no lo puedo decir, lo vamos a difundir públicamente, así que lo dejo con la incertidumbre. Simplemente para cerrar, decirles, transmitirles que no hay forma de visualizar una lucha estratégica con perspectiva de éxito si los organismos públicos de la República Argentina no actuamos de manera articulada para librar el combate contra los poderes fácticos. Muchas gracias.